creo que ya estamos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Si quieres, Elías, ya puedes compartir. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Lorena Mazo, hago parte del equipo de Perceptio y soy líder de Customer Success desde ya hace varios meses. Entonces, importante, quiero comentarles que desde Perceptio quisimos preparar para todos ustedes esta sesión, especialmente porque ustedes hoy cuentan con estas capacidades de estas suscripciones dentro de su ecosistema de SAP y ahora mismo no he visto que tengan la oportunidad de aprovecharlas. Entonces la idea de hoy es mostrarles de alguna manera muy práctica qué es Advil Process Automation, para qué sirve, dónde tiene sentido utilizarlo, cómo podemos tal vez identificar oportunidades reales de automatización y pues bueno, aquí ya vamos a dar la bienvenida. Esperamos que este espacio sea muy útil y pues le saquen el mayor provecho. Si quieres, adelante, Eli, por favor. Antes de comenzar, y como lo hemos venido trabajando en los anteriores webinars, quiero hacer unas recomendaciones muy rápidas para el buen desarrollo pues, de esta sesión. La sesión va a quedar grabada. Posteriormente se las vamos a hacer llegar compartiendo la presentación también en PDF como el material de soporte de esta sesión. Y durante esta sesión vamos a poder tener en este chat, pueden dejar sus preguntas y respuestas, que al final de la sesión tendremos un espacio para poder resolverlas, que pues siento que es el orden adecuado para poder continuar con esta sesión. ¿Listo? Les recomendamos por favor que nos acompañen hasta el final, porque vamos a cerrar este espacio con un paso concreto, viendo el sistema como tal, y ustedes puedan ver de primera mano el proceso dentro de Advil Process Automation. Así que pues podemos avanzar, Eli, por favor. Importante, hoy vamos a recorrer 6 temas principales. El primero, vamos a entender qué es Advil Process Automation. Después vamos a ver cómo funciona dentro de SAP y cómo podemos relacionarlo directamente con nuestro ecosistema SAP. ¿Listo? Ya se las voy a presentar, pero Eliana nos va a mostrar las 3 capacidades principales que podemos llegar a tener, algunos workflows, decisiones y automatizaciones mediante RPAs. ¿Listo? Vamos a ver luego una parte donde identificamos algún requerimiento o si ese caso de uso puede ser aplicado para todos ustedes. Y lo que les decía, también veremos un ejemplo práctico de cómo podemos llegar a utilizar esta capacidad para poderlo aterrizar mucho pues mejor, perdón, para el concepto directamente de su compañía. Entonces, si quieres adelante, Eli, por favor. Y aquí lo último es que les quiero mostrar todo el tema de modelo de costos por métrica. ¿Listo? Si quieres el siguiente slide, por favor. Bueno, y aquí ya le doy la bienvenida a nuestra speaker del día de hoy. Ella es Eliana Jiménez, hace parte de nuestro equipo técnico en Perceptio. Ella ahora mismo se desempeña como nuestra líder, también es arquitecta BAP y de CleanCore. Tiene experiencia, y sé que algunos de ustedes ya la conocen, tienen experiencia acompañando en procesos de extensibilidad, también todo el tema de automatización y la evolución de todo este mundo de SAP. Entonces, pues, Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí ya te entrego la palabra para que empecemos con este webinar de Advil Process Automation. Listo, muchas gracias Lorena, buenos días a todos.
Voy a estar junto con Lorena, entonces presentándoles en qué consiste la herramienta, el Build Process Automation. Por acá tengo una cita acerca del momento que estamos viviendo con SAP hoy día. Me parece que resume muy bien el momento y además cómo lo vamos a integrar con la herramienta. Entonces dice lo siguiente. AVAX seguirá siendo el corazón del sistema, pero Joule es la voz y una empresa que puede hablarle a su ERP en lenguaje natural ya opera en otra dimensión. Precisamente para que esa conversación se pueda dar entre Joule y el sistema, existe un motor que opera dentro de BTP y ese motor viene siendo BPA, Build Process Automation. Entonces, toda esa maquinaria que hace que eso sea posible, no solamente para obtener una respuesta, para lograr una respuesta, sino para disparar un proceso de negocio. Continuando con los puntos de la agenda, la pregunta central, me coloco un momento el puntero, listo. La pregunta central sería empezar por decir qué significa, qué es Agile Process Automation. Entonces, en pocas palabras, decimos que Sackville es una solución low-code que pertenece a la suite de Sackville y es nativa de SAP Business Technology Platform, de BTP. Cuando digo que es nativa, quiero decir que no es un producto que está instalado dentro del Export, sino que ella se suscribe dentro de BTP. Entonces, digamos que está como al lado del core, se conecta con el core, pero no está dentro del Export. Ella pertenece a la suite de Sackville. Entonces, cuando hablamos de Sackville, también hablamos de que dentro de esta suite hay tres servicios como independientes, ¿no? Entonces, primero tenemos un servicio, los tres son solución low code. Entonces, tenemos, por ejemplo, un primer servicio que es el Build Apps, que es para poder crear aplicaciones por ejemplo, reporte sin necesidad de lógica de programación. Tenemos el otro servicio que es el Warzone, que entonces ya es como nuestra interfaz de usuario, por donde ingresan los usuarios y donde se muestran todas las aplicaciones desarrolladas y estándares dentro de una misma herramienta. Y ya tenemos entonces también el Build Process Automation como herramienta de automatización de procesos, donde mediante flujo de decisiones y tareas y la automatización de tareas repetitivas podemos dar solución a las necesidades del negocio. Este servicio engloba dentro de un mismo estudio de diseño tres capacidades. Entonces tenemos la gestión de workflow, es decir, pues podemos estar hablando que son flujos de aprobación de procesos. Tenemos la gestión de decisiones, que hace referencia a las reglas de negocio, condiciones, reglas de montos, reglas de porcentajes, entre otras, que ya las vamos a ampliar después más adelante cada una. Y por último, tenemos también la gestión de automatización de pasos o los bots. Es una herramienta que se integra de forma nativa con SAP S/4HANA mediante conectores y también con sistemas externos mediante también conectores. Entonces, algunos de estos sistemas externos, por ejemplo, podría ser el Microsoft. Entonces, pudiéramos decir un bot que se conecte al correo, lea un adjunto y haga X proceso. Entonces, esa configuración viene ya preestablecida mediante conectores y se puede hacer uso. Y la conexión con S/4HANA Cloud ya es una conexión que viene nativa, porque, por ejemplo, si yo dentro de mi sistema, dentro de Export, hago pública un servicio, una API, entonces desde BTP puedo alcanzar esa API. Entonces, también desde la herramienta puedo llegarle al
servicio que previamente publiqué. Y además de eso, es una herramienta que está diseñada para usuarios de negocio, lo que conocemos como los citizen developers, para que junto con el equipo de TI puedan dar solución al requerimiento. Entonces, como es una herramienta low code, no implica un código extenso, no implica la lógica de programación. Entonces, con un usuario que conozca bien el proceso de negocio y un equipo de TI que pueda hacer las configuraciones necesarias, puedan dar solución a la necesidad. Ya para resumir en una sola frase los 4 puntos, pudiéramos decir que SAC Process Automation es el lugar donde negocio y TI diseñan, ejecutan y monitorean todo lo que tiene que ver con reglas de negocio y tareas repetitivas para dar solución a esas tareas manuales, sin necesidad de tocar el core de S/4HANA de nuestro sistema actual que tengan de acuerdo a la versión que tenga. Entonces, ya con esta definición clara, voy a avanzar para que veamos cómo funciona BPA. Esta es la forma en cómo encaja arquitectónicamente. Entonces, tenemos tres capas. Tenemos este extremo que viene siendo S/4HANA Cloud y tenemos otro extremo que son las personas y sistemas. Y en el medio tenemos BTP. Entonces, BTP, como les acabé de comentar, en BPA, perdón, como les acabé de comentar, tenemos entonces aquí las tres capacidades: Workflow, Decisión y RPA. Entonces, pudiéramos decir que desde Export se puede disparar un evento. Un ejemplo de un evento podría ser la creación de una orden de compra, la aprobación de un viaje, la creación de una factura, o sea, cualquier objeto de negocio que se pueda disparar dentro del sistema. Y BPA lo que hace es que escucha como ese evento e inicia con todo el proceso que se haya diseñado dentro de la herramienta. Y a su vez puede notificar a un usuario mediante correo, mediante un flujo de aprobación, mediante tareas de aprobación, o puede también notificar a sistemas de tercero sobre la creación de ese evento. También podemos verlo de otra forma. También el evento no necesariamente nace de S/4HANA, también puede nacer de la recepción de un correo electrónico. Pudiéramos pensar en que tenemos un bot que identifica que se ha recibido un correo electrónico con un adjunto, es capaz de leerlo, todo inicia desde BPA, es capaz de leerlo y realizar un proceso para notificarle a la persona que se recibió un adjunto y enseguida con todas las tareas que se van a hacer posteriormente a partir de ese adjunto. Algo muy importante por mencionar es que cumple 100% el principio de Clean Core, porque como todo se trabaja dentro de BTP, entonces no estamos modificando nada del core, nada del sistema ERP, entonces no tendríamos ningún problema al momento en que se vayan a realizar las actualizaciones de nuestro ERP. Entonces con esto también estaríamos diciendo que es una extensibilidad de tipo side by side, que la estamos trabajando 100% dentro de BTP. Ya como les mencioné, se dispara por eventos o acciones dentro de S/4HANA. Existen conectores prediseñados, tanto para sistemas externos como para el mismo SAP. Es un solo diseñador visual para workflow, reglas y box, porque las tres capacidades se trabajan dentro de la misma herramienta. Anteriormente veíamos como las capacidades como por separado. Entonces, no, en este caso ya están. Yo les voy a mostrar como unos pantallazos donde se ven cómo se trabaja todo dentro de la misma interfaz gráfica.
Y dentro de la misma herramienta también nos ofrece un monitor para dar visibilidad a los procesos de punta a punta. Hay una página que nos da SAP, donde ya se comparten algunas plantillas o paquetes predefinidos que ya están realizados y probados por SAP o incluso por clientes, ¿no? Entonces también hay bots que ya hacen como parte de casos comunes, entonces como una forma de iniciar un requerimiento, ¿sí? Sin necesidad de hacerlo de cero. Entonces uno realiza como una configuración de esos paquetes porque ya ellos existen, están creados dentro de la herramienta. Entonces uno hace la configuración y hace las adaptaciones necesarias de acuerdo al caso de uso. Entonces le voy a mostrar aquí brevemente cómo funciona la página. Aquí estoy dentro de la página que les acabé de comentar, api.sac.com. Y importante ingresar a esta parte que dice SACBIL, que es la suite que les acabé de mencionar. Y aquí ya podemos aplicar filtros dependiendo de la línea de negocio, del producto de SAP que tengamos. Entonces ya yo apliqué acá unos filtros, por ejemplo, de finanzas, y aquí ya me muestra un catálogo de todos los paquetes que existen activos actualmente. Tengo uno acá abierto y, por ejemplo, encontré me coloco esto en español, listo. Encontré que es una adquisición masiva de activo fijo. Entonces miren que ya hay una solución para, para poder crear activos en el sistema y también que pasan por un gestor de aprobación, como lo dice aquí una descripción general de lo que trata el paquete. Y acá más abajo nos muestra como un flujo de lo que contiene. Entonces, no ahondar mucho en lo que trata el paquete, pero sí quiero mostrarles, ya con lo que hemos hablado, cómo se ve en el flujo. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos el usuario es quien inicia, en este caso, inicia nuestro requerimiento, sea por medio de cualquiera de estos dos canales, sea por medio de un teléfono o de un computador. Cuando el usuario inicia, ya aquí tenemos en el cuadro grande, tenemos BTP. Y miren que dentro de BTP tenemos otro cuadro dentro, este más pequeño, que hace referencia a una subcuenta. Y dentro de la subcuenta, entonces, donde tenemos este otro cuadro, que es donde está Bill Process Automation, con sus tres capacidades que acabamos de ver. Entonces, tenemos la de Workflow, la de decisiones y la del RPA. Y por acá afuera tenemos entonces ya la integración con S/4HANA Cloud a través de un túnel. En este caso también es un servicio que vive en la nube dentro de BTP, que para clientes de nube pública se utiliza este servicio Connectivity Service para poder hacer la conexión segura. Y para el caso de clientes con nube privada utilizamos el Cloud Connector. Entonces, lo importante acá mencionarles que no, cuando hablamos de que ustedes como clientes tienen Process Automation, puede que lo tengan dentro de su licenciamiento, pero hay que hacer unas configuraciones necesarias dentro de BTP para poder lograr que se muestre como suscrito, ¿sí? Para poder trabajar sobre él. Hay que llegar a esas configuraciones dentro de la cuenta global de BTP y dentro de la subcuenta. Por acá hay otras pestañas, veamos acá más arriba, nos muestran, por ejemplo, los artefactos que contiene el paquete y también nos muestra una guía una guía de instalación. Aquí están todos los artefactos, nos va diciendo qué contiene, todo, hay variables, hay tipos de datos, todo lo que se desarrolla dentro de la herramienta. Y en la documentación entonces está la guía de cómo hacer
para lograr activarlo ya cuando esté dentro de del BPA. Listo, vuelvo a la presentación. Ok. Listo, una vez que ya hemos visto el qué es y cómo funciona, entonces ahora sí veamos qué ofrece. Entonces aquí sí vamos a entrar en detalle acerca de las tres capacidades que les mencioné anteriormente. Importante resaltar que las tres capacidades forman parte de un solo producto. La primera capacidad sería la gestión de flujos de workflow. Entonces, en esta se nos permite construir formularios, aprobaciones y orquestación de procesos multisistemas sin escribir ningún tipo de código. Como ven en la imagen, se puede diseñar, se diseña de forma visual. Es como, miren que es como un diagrama de flujo que se conecta a través de cajas. Y cada caja lleva una configuración acá. Dependiendo del tipo de caja, se activa acá esta pantalla a la derecha y se agrega la configuración. Entonces, por ejemplo, en la primera caja de arriba tenemos el disparador del bot, que es el que tenemos acá. El disparador del bot, que es la condición que arranca la automatización. Y este botoncito del más lo que hace es que nos permitiría agregar como otro disparador. Luego tenemos el círculo del start, ya es como dar el inicio formal del flujo y así como tenemos un start, también tenemos un finalizar. En las siguientes cajitas tenemos, por ejemplo, el try y el catch para manejo de secciones de errores y ese se identifica por esta X que está dentro de la caja. Y fíjense que acá dentro de estas cajas cambia la imagen. Tenemos, por ejemplo, el rectable que hace referencia como a una acción, como a un conector. Y ese conector, si yo veo ese detalle, me está diciendo que él está tratando de conectarse a X4HANA para leer tablas a través de una API, en este caso de una API. Entonces, esa sería la señal de que esto es un conector. Y las otras dos son como imágenes de un portapapeles, de unas notas, y hacen referencias que estas cajas son como nativas, son propias de la herramienta, son propias de BPA, y hacen referencia que puedo guardar dentro de mi monitor, voy a guardar el log de mensajes y también pues ya cerrar la conexión. Déjenme continuar acá con la siguiente. La siguiente sería gestión de decisiones. Igual es un editor no code y se utiliza para modelar y mantener reglas y políticas de negocios. Entonces, de pronto, pensemos si hoy día tienen reglas que probablemente están escritas en un documento o, digamos, están como en la mente de alguien. Algún ejemplo, por ejemplo, si la regla de aprobación requiere una condición, si el monto supera el 15%, se necesita la aprobación de un gerente, por ejemplo. O si el cliente es de una categoría premium, aplica un límite de crédito distinto. Entonces, esas reglas de negocio son las que son las que se logran a través de esta capacidad. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se diseñan. Tenemos acá la regla de negocio con condicionales y dependiendo del camino que toma, entonces ya él dispara el proceso del workflow para que se pueda aprobar o rechazar según sea el caso. Y por último, ya tenemos los RPA o los box, que en este caso pueden ser atendidos y no atendidos. Estos emulan la interacción humana para dar solución a tareas repetitivas. Entonces, un bot atendido
es un bot que trabaja junto con la persona. Entonces, por ejemplo, si la persona quiere copiar un texto de una pantalla a otra, si la persona necesita darle clic a un botón, estaríamos hablando de un bot atendido, sería como uno de los ejemplos. Y un bot no atendido sería, por ejemplo, la que les decía de un correo, necesito ir a un correo y no es necesaria la intervención humana en ese caso. Este bot se puede programar, se le puede configurar un horario, digamos que quiero que se ejecute todas las noches, se pudiera hacer. Quiero que se ejecute todas las noches, ingrese al sistema, me descargue un reporte y lo envíe por correo. Eso lo pudiera hacer con un bot no atendido. Claramente este tipo de capacidad, especialmente digamos que brilla como que cuando queremos dar solución a esas tareas repetitivas o manuales que tengamos en el negocio. En la siguiente imagen podemos ver digamos, cómo se consolidan algunas de las capacidades que acabamos de ver. Entonces, tenemos por acá, la parte de la gestión de decisiones. Y por acá, entonces ya tenemos otras cajitas. Una muy importante acá es esta, por ejemplo, la del correo, la de enviar correo. Miren cómo se configura el asunto del correo, se configura el cuerpo, los destinatarios, el emisor y el destinatario, por acá abajo se configura. Entonces, como les decía hace un momento, cada caja, dependiendo del rol que tenga, él abre acá una pantalla diferente para hacer la configuración necesaria. Miren que esta es diferente a la que veíamos de tipo conector. Vale, ahora, ahora que ya hemos visto acerca de las capacidades, entonces sí vale la pena preguntarse cuáles son esos requerimientos donde conviene utilizar la herramienta y cómo podemos identificarlos. Entonces, acá yo les estoy mostrando como un árbol de decisión con preguntas claves que podemos hacernos y serían las siguientes. Entonces tenemos la primera, el proceso cruza varios sistemas, áreas o roles de aprobación. Entonces, digamos que si el proceso, por ejemplo, inicia en compras y después pasa por ventas, estamos hablando de que involucra varias áreas. Entonces, listo. Entonces, podríamos estar hablando de un workflow, de un proceso y se puede dar solución mediante la gestión de workflow. Requiere formularios, aprobaciones o pasos secuenciales. Entonces, claramente, como aquí estamos hablando de formularios, aprobaciones, entonces también identificamos que eso puede ser un requerimiento de tipo workflow. La siguiente sería, hay tareas manuales y repetitivas sobre pantallas o archivos. Entonces, es un ejemplo, es el mejor ejemplo para dar solución, pues estamos hablando de que lo podemos solucionar con un bot, sea atendido o no. La siguiente sería, las reglas de negocio cambian con frecuencia. Importante aquí mencionar, estas reglas de negocio, si bien quedan dentro de la herramienta y pueden ser configurables, pueden ser tratadas por el mismo usuario de negocio, por el mismo equipo de TI. También pueden ser reglas de negocio que sean como variables, ¿sí? Entonces, si yo, digamos, no quiero colocar en hardcode el 15%, entonces también hay forma de que esto sea como variable para que no quede fijo el 15%, pero todo se puede hacer dentro de la misma herramienta. Y en este caso estaríamos hablando de que es la capacidad de decisión. Y la última, entonces, el requerimiento implicaría modificar algo del core. Entonces, para el caso de clientes con nube privada, donde todavía es permitido y todavía por la versión,
todavía se utiliza las BADIs, las ampliaciones, para dar solución a algunos requerimientos. Entonces, si una opción es modificar el core, entonces veamos la opción también de trabajarlo dentro de RPA para no caer en esa modificación. Y en el caso de clientes de nube pública, que sabemos que son un poco más limitadas esos tipos de extensibilidad, entonces si es un requerimiento que no podemos dar solución a través del ERP, de lo que nos ofrece Export por la versión, entonces pudiéramos revisarlo también dentro de la herramienta y estaríamos cumpliendo 100% con Clean Core y también con un requerimiento de tipo side by side que puede ser aplicado completamente en BTP. Y ya por acá les mencionamos acerca de los beneficios. Entonces, por acá se mencionan cuatro beneficios que trae al negocio. Entonces, primero tenemos el menos esfuerzo manual, porque como se están automatizando aprobaciones, se están haciendo las validaciones, un bot es capaz de hacer las validaciones, entonces todo se trabaja dentro de la misma herramienta, entonces no está todo un equipo enfocado en hacer las herramientas por separado. Y además de eso, porque implicaría menos, como es una herramienta low code, entonces implicaría también menos tiempo de desarrollo. Costos alineados al uso sería el siguiente beneficio, porque como es un servicio que se suscribe dentro de BTP, tiene su propia métrica. Entonces, por tener su propia métrica, entonces él tiene en este caso, sus métricas son usuarios, conexiones y APIs. Entonces, em, se paga, decimos acá, se paga por usuarios activos o por sesiones o conexiones consumidas. Entonces, no estamos hablando, esto no tiene nada que ver con los usuarios que tienen licenciados dentro del Export, sino que son usuarios propios que se van a activar para poder utilizar la herramienta. Y entonces ya con Lorena vamos a ver se va a ampliar esa parte de la métrica. El core estará siempre limpio, en efecto es así, porque ya les había mencionado, como es de tipo side by side, no vamos a tocar en ningún momento el core, no tendríamos problemas después para la actualización del export. Ya como todo se trabajaría dentro de BTP. Y un gobierno centralizado, porque todas las capacidades están dentro de una misma herramienta y además que la herramienta nos provee de un monitor para hacer la trazabilidad del flujo que se acaba de construir. Les voy a mostrar un caso de uso, que involucra un RPA y también una parte de la gestión de decisión. Entonces, supongamos que tenemos, no sé, usuarios en una tienda, son usuarios activos en tienda y necesitan realizar compras para abastecer la tienda. Entonces, previamente, previamente en comunicación con el departamento de compras, el departamento de compras le solicita a cada usuario de la tienda enviar por correo electrónico una plantilla con este formato, donde ellos deben diligenciar, la persona de la tienda diligencia qué es lo que necesita comprar. Entonces, por ejemplo, esta persona diligencia estos materiales, la cantidad, el centro, el grupo de compra, un proveedor sugerido y un precio. Entonces, este correo, esa persona la manda, este archivo, perdón, la persona lo manda por correo. Y lo que va a hacer el bot es capturar ese correo y hacer unas validaciones y crear unas solicitudes de pedidos. Entonces, claro, todo esto se hace internamente, ¿cierto? El bot trabaja por debajo sin que el usuario esté interviniendo. Entonces, aquí el usuario se conectó al correo. Mediante esos conectores predefinidos podemos ingresar al Aulu
podemos detectar que hay un adjunto y leerlo. En este caso encontró que hay 5 líneas del archivo, encontró los valores y realizó unas validaciones. Entonces veamos acá cuáles son las validaciones que hizo a través de la capacidad de gestión de decisiones. Entonces el bot nos está diciendo que hay 2 registros que tienen errores y 3 que sí quedaron ok, y a estas 3 pues sí les va a poder crear la solicitud de pedido. En las siguientes 3, en estas 2 él validó. Entonces, por ejemplo, él nos dijo él nos dijo, de acuerdo, por el monto que esa línea tiene, el proveedor tiene que estar lleno, tiene que haber un proveedor sugerido. Entonces lo marca como que falta un proveedor. Y en la otra línea con error, entonces ya nos identifica que es que el material no existe, entonces también tiene error. Ya lo siguiente que haría el bot sería conectarse con X4HANA para poder consumir la API que provee X4 de crear solicitudes de pedido. Entonces se conectó con X4 y creó estas 3 que están en verde, creó la solicitud de pedido y omite estos 2 registros. Y además de eso, él acá me abrió un correo como para entonces avisarle a la persona, al dueño del archivo, a la persona de la tienda, para avisarle cuáles fueron esas 2 líneas erróneas y que entonces tiene que modificar el archivo y volverlo a reenviar. Entonces, este sería un ejemplo, como les dije, está involucrando la parte del bot, sería no atendido y la gestión de decisión. Ya te cedo la palabra a Lorena y continuamos. Gracias, Eli. Bueno, a todos nuestros oyentes, los invito a que nos puedan ir colocando sus preguntas en el chat para poder al final ya comenzar a responderlas. ¿Listo? Igual también nos gustaría con una manito arriba o alguna reacción, cómo les ha parecido toda la información que nos ha brindado Eliana, les ha parecido útil. Quisiera ahí como ver un poco de movimiento que nos están escuchando. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces, algo muy interesante y muy importante aquí y que quiero, pues que esto no quede ahí como abierto, es explicarles cómo mide SAP el tema de SAP Build Process Automation. ¿Listo? Entonces es un poco más de detalle, de acuerdo pues a lo que nos explica SAP de cómo es esa métrica y cómo lo vamos a poder diferenciar. Entonces, importante, SAP diferencia 2 categorías importantes. Una, en todo el tema de la métrica de usuarios activos, ahí lo va a dividir en 2, el usuario estándar, donde básicamente acá el usuario que participa en el proceso, por ejemplo, aquí como para seguir la línea, un usuario que diligencia un formulario, aprueba una tarea o también interactúa como con una automatización, eso lo pudiésemos llamar como un usuario estándar, que en SAT4Me lo vamos a ver en el tema del consumo como CP278, ¿vale? Y el otro, el usuario avanzado, que corresponde a un rol más especializado dentro de esta solución, que está, por ejemplo, el que está diseñando o el que hace como tal el desarrollo, el administrador como tal y el que trabaja sobre las automatizaciones. Ese sería el usuario avanzado que se conoce como CP279. Digamos que todas estas siglas solamente se las indico porque en SAT4Me nos aparece como tal, pues como estas parametrizaciones. Entonces, importante definir y contarles que estas 2 métricas se contabilizan durante el mes calendario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que SAP registra los usuarios que tuvieron actividad dentro de ese periodo, ¿vale? Así es como mide esas métricas. Y la segunda métrica, o como se
puede definir y qué se requiere más es todo el tema de las conexiones. Entonces acá tenemos dos tipos de conexiones donde vamos a poder tener esas sesiones que ustedes van a acceder a ese servicio. Entonces la primera es esa conexión atendida que se conoce en SAT4Me como CP277. Aquí es cuando la automatización requiere esa interacción de una persona, ¿vale? Esa es la conexión atendida. Y la conexión desatendida es cuando el bot o la automatización puede ejecutarse sin esa intervención humana. ¿Listo? En este caso, esta medición se hace tomando como referencia el pico máximo de conexiones durante el mes. Entonces acá, importante aclarar es que las ejecuciones que ustedes utilizan únicamente para el desarrollo no se van a contabilizar. ¿Listo? Eso es una conexión productiva. Como tercera métrica, algo que se llama API Calls, denominado pues en SAP o lo van a encontrar como CP280, es aquí cuando es una comunicación que entra o sale de Bill Process Automation hacia otro sistema. Entonces, pues eso, digamos que técnicamente ustedes saben un poco más, pero esa es como el panorama o cómo puede manejar esa métrica el call. Aquí podemos tomar un ejemplo de si una automatización consulta información en S4HANA, envía datos a otro sistema o recibe información a través de una integración. Esas interacciones pueden generar llamadas API. ¿Listo? Eso es muy importante. Ahora, la última métrica muy importante es el tema del almacenamiento, que se conoce como CP281. Esto es muy importante pues porque mide la capacidad que utiliza SAP Build Process Automation dentro del servicio y esto está expresada en gigabytes, si no me equivoco. ¿Listo? Importante mencionarles que SAP toma como referencia el pico de almacenamiento utilizado durante ese mes. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta explicación? Que SAP Build Process Automation no se dimensiona únicamente preguntando cuántos usuarios tenemos. Necesitamos, para dimensionarlo correctamente, tener 4 cosas importantes. ¿Cuántos usuarios participarán? ¿Qué tipo de usuarios serán? También cuántas automatizaciones se ejecutarán y qué nivel de integración y almacenamiento van ustedes a requerir en ese proceso. Entonces, antes de aquí hablar del consumo y de cómo lo vamos a usar, necesitamos aterrizar como todos estos temas para poder verlo. ¿Listo? Si quieres, adelante, Eli. Digamos que aquí quiero mostrarles cómo se ve en la práctica un ejemplo real de la capacidad que hoy en día cada uno de ustedes pueda llegar a tener disponible. ¿Listo? Entonces, aterrizarlo básicamente para poderlo comprender un poco mejor. En este caso, este cliente tiene 3 capacidades principales que es de SAP Build Process Automation y tiene una conexión desatendida, 20 usuarios estándar y 2 usuarios avanzados. Aquí quiero que pues, nos detengamos a ver el tema de las 3 métricas que aparecen en un consumo en cero. ¿Qué significa eso? Y es lo que la mayoría de ustedes hoy en día tienen y pues por eso los invitamos a este webinar. Generalmente ustedes lo tienen, digamos, en cero, pero en este ejemplo, lo primero que les quiero mostrar es que la conexión desatendida permite que una automatización se ejecute sin intervención de una persona. Entonces, ustedes acá tienen la capacidad disponible, pero en ese periodo no se registró ninguna ejecución asociada a esa conexión. ¿Listo?
El segundo tiene 20 usuarios estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que estos usuarios son los que normalmente participan en los procesos. Como yo les decía, por ejemplo, diligenciando el formulario, recibiendo tareas o tal vez aprobando solicitudes. Eso es lo que hoy en día se está registrando en consumo de esos usuarios. Y el tercero tiene dos usuarios avanzados que son perfiles asociados al desarrollo o al diseño como tal pues, del modelo, pero tampoco registra consumo en el periodo. Entonces acá, ¿qué les quiero decir con esto? Pues no quiere decir que el cliente tenga licencias sobrantes, sino que podemos afirmar que está utilizando capacidades diferentes. Entonces, eso es muy, muy importante. Con esta información, nosotros vamos a poder, o ustedes van a poder determinar si la capacidad es suficiente o no es suficiente. Eso lo vamos a hacer a través pues, de nosotros, cuando ya ustedes definan que podemos justamente acompañarlos a, a implementar como tal este modelo, este uso, para que ustedes lo puedan validar. ¿Listo? Si quieres, adelante, Eli, por favor. Aquí ya nosotros tenemos unas preguntas ya que nos han dado. No sé si ustedes quisieran, tal vez, pues los podemos leer. Si tienen preguntas, cómo les ha parecido, cómo lo ven aplicados a su, como tal, a sus procesos internamente, no sé, cómo lo ven. Ahí sí los quiero como escuchar o leer o bueno. Miren, aquí tenemos una primera pregunta de Mónica. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Tengo una inquietud relacionada con la creación de BP. Considerando que este proceso requiere el ingreso de una cantidad determinada de datos, ¿qué tan útil podría resultar plantear una solución que permitiera agilizar su creación desde esta herramienta, pensando que se haga un proceso mucho más rápido y eficiente? Hola Mónica, buen día. Em, sí me gustaría saber, Mónica, si este proceso lo están realizando a través de un archivo, cómo están haciendo la creación de los VPs, porque si pensamos en hacerlo a través de una plantilla, mira que también existen ya herramientas estándares, ya aplicaciones estándares que pudieran dar solución dentro del export a esa creación masiva, ¿sí? De BP. Entonces, sí tendríamos que revisar a ver si ya existe ya una solución estándar para esto o también le pudiéramos dar solución a través de RPA, de BPA. Pero en caso de que no exista esa solución estándar, claro que podemos hacerlo a partir de un archivo y consumiendo la API de BP que sí existe, existe para nube pública y pudiéramos hacer esa creación de BP. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra inquietud. Ahí yo los voy escuchando. No sé si quieran abrir el micrófono. Ahí los invitamos un poco a participar. Listo. Denme un segundo. Importante, pues como les mencionaba, nosotros para el proceso de, si ustedes están interesados en activar todo el tema de Build Process Automation, si quieres darle adelante, Eli, por favor. Nosotros tenemos pues como tal, este código QR para que ustedes puedan hacer su registro en nuestro centro de soluciones de Jira, para que puedan decir: estoy interesado, quiero activar Build Process Automation. Importante comentarles que, pues, si bien es cierto, ustedes tienen ya todo el tema de las suscripciones,
pero esto sí sería con horas adicionales a través de Jira, ¿vale? Esto sería casi, llamémoslo como un mini proyecto para poder ejecutar este caso de uso o los que ustedes requieran. Para eso, nosotros les recomendamos diligenciar esta plantilla. Yo los voy a poner aquí en este chat, pero creo que no me deja. Yo se los voy a hacer llegar por correo con la grabación y la presentación. Y déjame, Eli, yo voy a compartir acá pantalla un segundo. Donde la idea es que ustedes puedan llenar esta plantilla, ustedes puedan relacionar pues todo lo que tenemos acá de información. ¿Para qué? Para que podamos entregarle una propuesta en horas de cuánto podría llegar a demorarse en hacer este mini proyecto o esta activación de caso de uso. Bien, entonces siempre vamos a diligenciar los datos de la empresa, validación del licenciamiento, esta información del usuario estándar, lo van a encontrar en SAT4Me en la pestaña de consumo, pero si digamos no lo encuentran, con gusto se los voy a poder pues ayudar a diligenciar. Simplemente creo que todos ustedes tienen mi número de celular, mi correo electrónico, si no yo se los voy a dejar aquí por el chat y llenamos juntos esta primera parte. Luego, importante que nos puedan llenar acá qué proceso desean automatizar, el nombre del proceso, descripción breve y también tarea manual o repetitiva que quieren reducir. ¿Listo? Importante que nos puedan definir acá qué frecuencia aproximada pues hacen esta tarea o quieren que se automatice esto. Caso de uso, por ejemplo, acá le ponemos el ejemplo de las solicitudes de compra, que pues es lo que hablamos el día de hoy. Entonces, digamos que si ustedes quieren diligenciar activar este caso de uso con solicitudes de compra, pues la idea es que podamos llenar acá las solicitudes de compra llegan actualmente por correo, a qué correo están llegando, quién genera la solicitud, quién aprueba, si hay procesos de aprobación y si hay esos procesos de aprobación, qué niveles de aprobación, cuántos niveles de aprobación tienen y si tienen algunas reglas. Esto también es muy importante para poder crear también esas reglas dentro del proceso del workflow. También todo el tema del correo, la plantilla utilizada, acá es importante si ustedes sugieren cuando les llegue, en el ejemplo que nos mostraba Eliana, el correo con alguna plantilla, algún correo deseable, también nos gustaría tenerlo aquí adjuntado. ¿Qué usuarios van a estar involucrados? La cantidad estimada de usuarios que se utilizan en el proceso, cantidad de usuarios que se generan solicitudes y cantidad de aprobadores, ¿vale? Esto es básicamente para definir en el proceso de workflow y también la métrica si nos alcanza o no. ¿Listo? ¿Qué sistemas vamos a involucrar? Si vamos a automatizar la tarea de SAP S/4HANA al correo electrónico o a Excel, a SharePoint, o una aplicación externa. Eso también pues nos gustaría conocerlo y qué resultado esperado ustedes tienen. Importante para que podamos tener este mapeo y les podamos entregar una estimación en horas, las evidencias para adjuntar como tal al caso, ¿vale? Con este formato de Word y junto al caso de Jira que nos mostró pues ahí el código QR, vamos a poder compartirles a ustedes la estimación de horas, ¿listo? Entonces creo que acabamos en tiempo, ahí nos sobraron 5 minuticos. Pues nada, primero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, pues por la atención, por sacar este tiempo. Digamos que la idea de estos programas que estamos haciendo es que ustedes le saquen mayor provecho a lo que hoy en día ustedes ya están, digamos, pagando, ¿vale? Entonces, cualquier sugerencia, comentario, bienvenido. Estamos ajustando, como les digo, este proceso. Esto es para ustedes, por ustedes también. Y pues bueno, agradecerle a Eliana por todo ese conocimiento que nos aportó el día de hoy. Y espero que esto les abra un poquitico el camino y podamos tener estas automatizaciones para mejorar su proceso. ¿Listo?
Agradecerles a todos y creo que ya aquí finalizamos.